que el destino es una red tejida por las moiras. Pero yo creo que el destino tiene el olor del vino agrio y el sudor de los hombres cobardes. Tenía 18 años cuando aprendí que las palabras pueden ser más afiladas que cualquier espada de bronce. El palacio de Polidectes, ese lugar maldito, no se parecía en nada a un hogar. Era una boca abierta esperando tragarse la dignidad de mi madre. Aquella noche el aire pesaba. El rey estaba sentado en su trono con la túnica manchada de grasa y los ojos brillantes de una malicia que solo tienen los que se saben dueños de la vida de los otros. A su lado estaba mi madre, Danae. Estaba tan pálida que parecía esculpida en sal. Ella no me miraba. Tenía miedo de que mi propia rabia me sentenciara. Vaya, pero miren quién honra venir hasta nuestra mesa. Pero es el hijo del mar, el joven Perseo cuyo patrimonio son las redes rotas de su tío Dictys. Anda, acércate, muchacho. No tengas miedo del brillo del oro. Después de todo, es lo único que tu madre verá por el resto de sus días cuando sea mi reina. Mi madre no es una mercancía que se compra con caballos o con copas de oro, Polidectes. ¿Y qué es esto? Esto no es una celebración. No es un banquete. Esto es un asedio. ¿Pero qué dices? ¿Un asedio? ¿Qué palabra tan grande para una boca tan pequeña como la tuya, Perseo? Todos mis invitados han traído presentes dignos de una boda real. Mira, allí hay caballos de las cuadras de Argos, joyas de las profundidades de Oriente. Pero ¿tú qué has traído, príncipe de la arena? ¿Acaso un puñado de conchas marinas? ¿Acaso el olor a salitre de tu túnica remendada? En ese momento, la sangre de Zeus, esa herida maldita que yo aún no comprendía, empezó a hervir en mis venas. Ardía como un calor, como un incendio de hielo. Entonces vi la mano de Polidectes rozar el brazo de mi madre. Vi su sonrisa de hiena. Y entonces el nudo corredizo de mi destino se cerró. ¿Quieres un regalo, rey? Te daré entonces uno que ninguno de tus nobles se atrevería siquiera a soñar. Mira, si dejas a mi madre en paz, y si juras por el Olimpo que no pondrás un dedo sobre ella mientras yo no esté, entonces te traeré la cabeza de Medusa. ¿Pero qué dices? ¿La cabeza de Medusa? Acepto. Por todos los dioses que acepto. Me traerás la mirada que convierte a los hombres en piedra. O lo que es más probable, serás tú quien adorne el jardín de Medusa como una estatua de la estupidez humana. Anda, vete ahora. No quiero volver a ver tu cara en esta isla hasta que ese saco de cuero gotee la sangre de un monstruo. Salí del palacio con el corazón martillando contra mis costillas, como si fuera un pájaro enjaulado. ¿Qué había hecho? Había prometido la muerte para salvar una vida. Entonces me desplomé en la orilla, golpeando la arena con mis puños, maldiciendo mi orgullo, maldiciendo a mi padre ausente. Y el aire se volvió pesado.
cargado de una electricidad que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. No escuché pasos acercarse. Simplemente aparecieron de la nada. A mi izquierda estaba un hombre de una belleza inquietante, con sus sandalias que parecían estar hechas de viento y un báculo donde dos serpientes de oro se entrelazaban. A mi derecha, una mujer que irradiaba un frío tan absoluto que el mar pareció calmarse solo por respeto. Sus ojos eran grises, no como las nubes, sino como el acero antes de la batalla. Vaya, vaya, ¿pero qué tenemos aquí? Pero si es el hijo de la lluvia de oro, y parece tener una lengua más larga que sus esperanzas de vida. ¿Realmente planeas decapitar a la pesadilla de los hombres con tus manos desnudas, pequeño mortal? Levántate, Perseo. El miedo es una emoción útil para los animales, pero para un guerrero es solo un ruido. Has invocado una tarea que los dioses han estado observando desde hace mucho tiempo. Mira, Medusa no es solo un monstruo. Es una herida abierta en la memoria de la tierra. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso han venido a reírse de mi muerte como Polidectes? No, Perseo. Hemos venido a darte las herramientas para una carnicería necesaria. Pero escucha bien. Los dioses no regalan nada. Yo te daré mi escudo pulido como un espejo. Porque mirar a Medusa de frente es aceptar que tu alma se convierte en escombros. Y yo te daré esta hoz de diamante. Con ella podrás cortar la carne, cortar el espíritu y cortar el tiempo. Pero no te servirá de nada si no sabes a dónde ir. Mira, Medusa está oculta tras un velo que solo 3 viejas pueden rasgar. Oh, ¿y a dónde debo ir? Debes dirigirte al norte, al límite donde el hielo se traga la luz. Busca las grallas, Perseo. Ellas comparten un solo ojo, un solo diente y su ceguera. Y en su ceguera lo ven todo. Engáñalas, Perseo. Sé más cruel que ellas si quieres sobrevivir. Roba su visión y oblígalas a revelarte el camino hacia las ninfas del oeste. Hermes me tocó los talones y sentí un tirón violento en mi espina dorsal. De repente, la gravedad se convirtió en una sugerencia y pude volar. Anda, vuela, muchacho. No te detengas por nada. Medusa te estará esperando con los ojos abiertos. Volé hasta que el sol se convirtió en una moneda pálida y sin calor, oculta tras nubes que parecían mortajas. Hermes no me advirtió que el frío de los dioses no congela la piel, sino también los recuerdos. Allí en el confín del mundo, donde el mar se vuelve cristal sólido, fue que encontré la cueva de las grallas. Las grallas no eran humanas, eran 3 bultos de carne grisácea, envueltas en telas que el tiempo había convertido en telarañas rígidas. No tenían párpados, solo cuencas vacías y hundidas que supuraban un líquido lechoso. Pero lo más aterrador no era su fealdad, sino su hambre.
pueden oler eso. Es carne joven, carne tibia, llena de promesas que no podrán cumplir. Es un hijo del Olimpo. Huelo el rayo en su sangre y la sal de una isla que ya ha olvidado su nombre. Pásame el ojo, hermana. Quiero ver su miedo. No, aún no. Me toca a mí. El ojo es mío esta noche. No te lo daré. Sentí una náusea que se me subió del estómago hasta la garganta. Se pasaba en un objeto circular. Una esfera de cristal orgánico que latía con una luz azulada e hipnótica. Era su único ojo. El único puente entre la oscuridad eterna y nuestra realidad. Se lo incrustaban en la frente con un gemido de placer, recuperando la visión por unos segundos, antes de que la otra se lo arrebatara. Atenea me lo había dicho. Su visión es su único tesoro. Róbale su luz y las verás sangrar la verdad. Me toca. Dame la luz. Dámela. Yo no la tengo. Yo tampoco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la luz? La oscuridad nos ha devorado. Ladrón, ladrón maldito, devuélvenos la luz. Puedo sentir el frío de tu ausencia. Silencio, viejas de la noche. Tengo su precioso cristal en mi mano. Está tibio. Puedo sentir cómo vibra. Un solo movimiento de mis dedos y lo convertiré en polvo sobre este hielo maldito. No, no lo hagas. Sin él el tiempo es una línea que no podemos leer. ¿Qué quieres, mortal? Pídenos lo que sea. ¿Quieres oro? ¿Quieres poder? Solo quiero el camino. Díganme dónde se esconden las ninfas del oeste. Aquellas que guardan el casco de la invisibilidad y el zurrón de piel de buey. Díganme dónde encontrar a Medusa. Pero si me mienten, su eternidad será un túnel negro sin final. Me revelaron el secreto entre maldiciones y sollozos. Me hablaron de la isla de Sistene, de las estatuas que miran al mar y de las ninfas que viven en el jardín del atardecer. Cuando terminaron les devolví el ojo, pero no por piedad, sino porque el tacto de aquel objeto me quemaba la mano. Al sostenerlo, había visto fragmentos de mi propio futuro, y no todos eran hermosos. Me dirigí hacia el oeste, y el viaje fue como entrar en un sueño febril. El aire se volvió espeso, con un olor a flores podridas y azufre que se pegaba en la garganta. Las ninfas me habían entregado el casco de Hades, un objeto que no pesaba nada, pero que te hacía sentir como si ya no existieras. También me entregaron el zurrón, la quibisis, hecho de una piel que parecía absorber la luz. Pero nada me preparó para la entrada al jardín de la Gorgona. Ese lugar no era una cueva oscura. Era un museo de mármol bajo un cielo perpetuamente gris. Lo primero que vi fue un perro. Un sabueso de caza petrificado en medio de un salto, con los colmillos expuestos y los ojos convertidos en esferas de piedra opaca. No parecía una escultura,
Era la vida interrumpida por un relámpago de horror. A su lado, un guerrero se cubría el rostro con el brazo, con la espalda encorvada en una súplica eterna que nunca fue escuchada. No mires al frente, me susurré a mí mismo. Solo ve el reflejo, solo el reflejo. Levanté el escudo de Atenea. Su superficie era tan pura que el mundo en ella se veía más real que el que pisaba. Entonces la vi en el borde del reflejo. Una sombra se alargó. Era alta, elegante de una manera terrorífica. Sus cabellos no se movían con el viento. Se movían con voluntad propia, entrelazándose como un nudo de víboras esmeralda. Escuché su voz. Una voz melancólica y profundamente triste. Otro más. Pero tan sedientos están de gloria que vienen a mi jardín a que los convierta en parte de mi soledad. Quédate quieto, pequeño hijo de Zeus. Deja que te mire. Te prometo que todo el peso de tu destino desaparecerá muy pronto. La piedra no siente ese dolor. La piedra no tiene que salvar a nadie. No me hables, monstruo. Tu paz es la muerte. He venido por tu cabeza, no por tu consuelo. ¿Qué dices? Monstruo Yo amé, Perseo. Yo fui amada bajo el techo de un templo. Y por ese pecado, los dioses me dieron este don. ¿Crees que Atenea te ayuda por justicia? No. Te ayuda porque quiere terminar lo que empezó conmigo. Ella te dio el escudo porque no puede soportar ver mi rostro. El rostro que ella misma creó. El olor a azufre se volvió insoportable. Ella estaba a pocos pasos, justo detrás de una columna rota. En el reflejo del escudo, vi cómo sus serpientes se erizaban. Sentían mi calor. Mi mano aferrada a la hoz de diamante sudaba. Era el momento. Un tajo entre la vida de un hombre y la leyenda de un héroe. O un error que me condenaría a ser un adorno más en aquel jardín. El tiempo se detuvo. En el reflejo del escudo, vi cómo ella ladeaba la cabeza casi con curiosidad, como si buscara el ángulo exacto para que mi alma se encontrara con sus ojos. El aire olía a carne vieja. No pensé en la gloria. No pensé en el Olimpo. Pensé en el rostro de mi madre y en el peso de su humillación. Entonces me lancé hacia ella. Va por el mar y por mi sangre. La hoz de diamante de Hermes no encontró resistencia. La carne de la gorgona cedió, como si fuera un humo denso. Sentí el calor de su sangre salpicando mis piernas. Un líquido espeso que quemaba como el ácido. No miré atrás. Mis manos, guiadas por el reflejo mortecino del bronce, palparon el suelo hasta encontrar aquello. Los cabellos de serpiente todavía se retorcían en mis dedos, luchando por morder incluso después de haber perdido su cuerpo.
Metí la cabeza en la quibisis y el zurrón se estremeció como si hubiera tragado un rayo. Entonces ocurrió lo imposible. De la herida abierta en el cuello de Medusa, de aquella oscuridad roja y trágica, no solo brotó la muerte, brotó vida. Vi surgir una figura de un blanco cegador. Era un caballo con alas de nube que pateó el aire con cascos de plata. Era Pegaso. Y tras él, el gigante Crisaor. Era la última broma de los dioses, la belleza más pura, naciendo del horror más absoluto. Pero no tuve tiempo para el asombro. Esteno y Euriale, las hermanas inmortales, habían despertado. El olor de la sangre de su hermana las estaba volviendo locas. Corrí. Olvidé la elegancia de los héroes y corrí con el miedo de un niño. Me puse el casco de Hades y el mundo se volvió una sombra gris. Sentí el aire de sus garras de bronce rozando mi nuca. Pero yo ya era un fantasma. Salté al vacío del acantilado y el viento de las sandalias aladas me reclamó. Volé. Llevaba la muerte en mi costado y el cielo bajo mis pies. Cruzaba las costas de Etiopía, cuando entonces lo vi. Al principio pensé que era una formación de coral blanco sobre las rocas negras, pero al descender, el horror me heló la sangre. Era una mujer encadenada por las muñecas, desnuda ante la furia del mar, con la piel quemada por la sal y los ojos fijos en el horizonte. Esperaba a su verdugo. Me dirigí hacia ella. Oh, pero ¿quién te ha hecho esto? ¿Qué pecado es tan grande para entregarte a las fauces del abismo? Vete si quieres vivir. Mi madre presumió de una belleza que envidió el mar. Y el mar ha venido a cobrar su deuda. No soy una mujer. No. Soy una ofrenda. Huye. Vete. Ya viene. Ya viene. El seto emergió. Era una montaña de escamas verdes y negras, con ojos del tamaño de escudos y una boca que era una puerta hacia el olvido. El cruel destino me obligó a elegir: seguir volando hacia mi madre o usar mi trofeo para salvar a una extraña. Pero al mirar a Andrómeda, vi el mismo miedo que había visto en los ojos de Danae en el banquete. Y entendí que un héroe no es el que mata al monstruo, sino el que detiene el dolor. Cierra los ojos, mujer. No los abras para nada en este mundo. Metí la mano en el zurrón. La cabeza de Medusa se sentía pesada, como si todavía quisiera hablar. La saqué por los cabellos y la apunté hacia la bestia que se alzaba sobre nosotros.
hubo choque de acero. Fue una ola gris que avanzó por la carne del seto. Vi cómo el brillo de sus ojos se apagaba, cómo sus escamas se convertían en arrecife, cómo su furia se transformaba en una estatua de sal, una estatua de piedra que las olas empezarían a desgastar por el resto de los siglos. El monstruo ya no era vida, era un monumento a mi pecado. Gracias, héroe. Me has salvado. Pero, ¿quién eres tú? ¿Acaso eres un dios que ha bajado a la tierra? No, mujer. Solo soy un hombre que carga con una mirada que no le pertenece. Ven conmigo. Tenemos una deuda que cobrar en una isla llamada Serifos. Andrómeda me acompañó. Volamos por los cielos. Cuando mis pies tocaron la arena de Serifos, yo ya no era el muchacho que se marchó. El zurrón pesaba menos que mi conciencia. Fui directo a la cabaña de mi tío Dictis, buscando el calor de mi madre. Pero solo encontré cenizas y silencio. El miedo me golpeó más fuerte que cualquier monstruo. Polidectes no había esperado, y mi madre estaba refugiada en el templo de Atenea, rodeada de soldados que la acosaban como lobos a una cierva. Entonces, la rabia que había contenido desde el primer banquete se convirtió en un hielo negro en mi corazón. Entré en el salón del trono. Polidectes estaba allí, con su copa en alto, burlándose de mi supuesta muerte ante su corte de hienas. No dije nada. Crucé la mirada con los nobles que lo apoyaban, hombres que habían permitido el asedio de mi madre por una migaja de poder. Me compadecí de ellos unos segundos antes de condenarlos. Pero miren todos, el mar nos devuelve sus desperdicios. ¿Dónde está mi regalo, pescador? ¿O es que la gorgona te dio un beso y te volviste mudo del susto? Me pediste un regalo digno de un rey, Polidectes. Dijiste que querías la mirada que detiene el tiempo. Pues bien, cumple tu palabra y mira. Mira esto. Mira el precio de tu arrogancia. No hubo gritos, solo el sonido del calcio endureciéndose. Polidectes se convirtió en una estatua de terror, con la risa grabada en piedra para la eternidad. Sus generales, sus cortesanos, todos pasaron a ser parte de la decoración de un salón muerto. Salí de allí sin mirar atrás. Había salvado a mi madre. Sí, pero cuando la vi en el templo, estaba vieja. Vieja y desgastada por el miedo. Entonces comprendí que el tiempo era un monstruo que ninguna hoz de diamante podía decapitar. Pasaron los años. Yo intenté ser el rey que mi madre merecía, pero el oráculo es un acreedor paciente que nunca olvida una deuda.
Parecía unos juegos atléticos en una tierra extraña. El sol brillaba. La gente gritaba mi nombre como si yo fuera un dios. Entonces tomé el disco de bronce y sentí en su peso algo familiar. Lo lancé con toda la fuerza de mi sangre divina. El disco voló. Era hermoso y letal. Voló cortando el aire. Y entonces, un golpe de viento sutil, casi un susurro de los dioses, lo desvió hacia la multitud. Cuando llegué al lugar donde el disco había caído, vi a un anciano. Había muerto al instante. Aquel hombre era Acrisio, mi abuelo. El hombre que me lanzó al mar dentro de un cofre para escapar de esta misma profecía. Acababa de encontrar su final por mi propia mano en un accidente absurdo. El destino se reía de nosotros. Había evitado matarlo por odio, solo para matarlo por azar. Con el tiempo mi madre murió. El ara me dijo que murió buscando el mar con la mirada. Ahora siento que la noche me reclama. Atenea me prometió un lugar entre las estrellas, un trono de luz blanca en la negrura del firmamento. Dicen que allí estaré siempre con Andrómeda. Pero a veces, cuando miro hacia abajo desde la eternidad, no busco templos. Busco un cofre de madera flotando en la inmensidad. Y a una mujer que a pesar de tener el mundo en contra, me enseñó todo el significado del amor. Gracias, madre. Gracias, Danae, por haber atenuado mis miedos y mostrarme el significado del amor. Fin. Si te ha gustado el relato, suscríbete y comparte. No olvides dejar tu like y tus comentarios. Gracias.